Vamos a empezar con algo referente en tu columna, ¿no? Esta columna es del 4 de enero. Y tú atacas o señalas varios temas en una mezcla verdaderamente explosiva, ¿no? Que tiene que ver con los problemas económicos, con la caída de los precios del petróleo, con la feroz campaña internacional y nacional terrible contra el gobierno democrático y constitucional de Maduro. Tienes la palabra. Bueno, comenzando por lo último, que es lo más difícil de combatir, porque eso está en manos de los grandes poderes financieros que dominan los medios de comunicación, los servicios internacionales de noticias, comenzando con CNN y por supuesto las agencias internacionales y los grandes medios. Y allí se repiten las mentiras que surgen de acá y otras que crean en el exterior, y para el gobierno nacional es bastante difícil enfrentarlo por la incapacidad de medios de comunicación que puedan darle respuesta oportuna y eficiente a esas mentiras. De manera que la imagen que hay de Venezuela en el exterior y particularmente de su gobierno es muy negativa. Hubo un estudio creo que es Juan Carlos Monedero, sobre ese fenómeno, a partir de una encuesta que hizo Latinobarómetro. En Latinobarómetro aparecía que en América Latina el país donde había la mejor imagen de Chávez, de Chávez en esa oportunidad, era Venezuela, y en el resto de los países era muy negativa, salvo algunas donde había muchos nexos de Venezuela, como Bolivia, Ecuador, etc. ¿Y cuál era la explicación? De que la opinión que se forma un uruguayo o un chileno, por ejemplo, o un mexicano sobre Venezuela, es la que le forman los medios de comunicación, lo que le forman las agencias internacionales de noticias, que son imágenes negativas, no tienen la experiencia propia, ni tienen, por supuesto, la respuesta oportuna. Entonces, y eso se repite en España y en muchos otros países, de manera que esa es una de las batallas más difíciles de enfrentar y de tener éxito. Ahora tú eres un experto en la materia comunicacional como periodista profesional, además profesor universitario, tienes varios libros sobre el tema, sí, asistes permanentemente a congresos internacionales, estás muy vinculado al sector, ¿no? Yo percibo que nunca antes se había atacado a un país como se está atacando a Venezuela en este momento. Y hablo de país, no hablo solamente no hablo de gobierno, hablo de país. sí. Porque el ataque va dirigido al gobierno, pero se extiende al país. Hay gente que opina que este es un país que está descoyuntado, acabado totalmente, que los venezolanos son unos flojos, unos haraganes, ¿no? Prácticamente incitando a la desaparición de la soberanía nacional. Ahora, tú tienes antecedentes de una campaña similar. Ha habido algunos casos, ¿no? Sí, ha habido algunos casos. Pero, quizás, pero no con la virulencia. Ni con la extensión que este ha tenido, ¿no? Porque fue Chávez y ha continuado con Maduro con la misma insistencia, perseverancia y con la misma fuerza. Yo diría que por supuesto, hubo los casos de Castro después que triunfó la Revolución Cubana, era bastante lógico. Luego hubo con el general Velasco Alvarado en Perú, con los intentos que él hizo nacionalistas, y lo hubo contra el presidente Allende, ¿no? Que ahí fue toda una conjura tramada y organizada que quedó al descubierto cuando en el gobierno de Clinton se acordó desclasificar, creo que son 22.000 documentos de la CIA, Departamento de Estado, etcétera, y donde queda revelado eso, incluso como periodistas de América Latina eran, lo dicen los papeles estos desclasificados, eran pagados y invitados por el Departamento de Estado o por el gobierno chileno, todo en silencio, ¿no? Es decir, en silencio había esa vinculación, y entonces ellos escribían y sus lectores, por supuesto, creían que todo cuanto estaban diciendo era verdad. De manera que contra Allende hubo esa conspiración del silencio y conspiración mediática que puede
compararse con esta. Lo que ocurre es que con la de Maduro y la del presidente Chávez ha sido ya 14, 15 años. Y ellos lo hacen consciente de los efectos, la influencia que podía tener y que está teniendo el gobierno de Chávez y hoy el gobierno de Maduro en América Latina. Eso es lo que más les preocupa y por eso los ataques tan virulentos y tan persistentes contra y empieza a preocuparles también lo que está pasando en España y en Grecia, con la irrupción de movimientos que rompen prácticamente el esquema político de esos exacto, países. Ya en España le rompen lo que puede llamarse con propiedad el bipartidismo. El puntofijismo allá. Podemos aparece en la última encuesta de enero bastante por encima del PSOE, que es el primer partido, y del PP, ¿no? Entonces, eso debe preocuparle a mucho más de que tuviese esa influencia, a pesar de lo cerrado que han estado los medios de comunicación españoles en contra de Venezuela y contra el presidente. Y en el caso griego también se repite. En el caso griego, bueno, la amenaza de que gane la izquierda en las elecciones inmediatas que vienen. Sí. Pasemos a otro tema vital en este momento. Los precios del petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? Y la gira del presidente Maduro. Sí. Esa gira termina el jueves pasado, creo, ¿no? Bueno, a mí me parece que, bueno, yo no creo que descubro nada si digo que esa decisión que se tomó... Perdón que te interrumpa. Termina con una cosa muy importante, que es la visita a Moscú y la reunión con Putin. Bueno, yo creo que a pesar de su reunión con el rey de Arabia Saudita, con los príncipes y con la serie de jefes de Estado con que él se entrevistó, creo que la más importante debió ser la entrevista con el premier Putin, porque lo inesperado revela que había hechos de gran importancia, muy significativos, que iban a ser discutidos y acordados en esa reunión, como se conocerá. De manera que haberse entrevistado con Putin, y que al frente pues un país poderoso como es Rusia, y que está igualmente afectado como Venezuela por la abrupta baja de los precios del petróleo, es de una alta significación, y seguramente contribuyó a conformar esa política que el presidente Maduro pretendió desde que salió aquí creo que el 5 o 6 de enero, en busca pues de ciertos acuerdos para estabilizar la política petrolera. De manera que de todas, seguramente esa ha sido la reunión de mayor trascendencia. Ahora fíjate, es muy extraño lo que ocurre con el ISIS, por ejemplo. ¿Con? El ISIS, ¿no? Y la explotación de los yacimientos petrolíferos del norte de Irak y de Siria. Que esa gente recibe ese petróleo y lo vende a $20, ¿no? Sí, exacto. Y se habla de una relación extraña, sorprendente entre factores norteamericanos y esos grupos terroristas, ¿no? Y parece que inicialmente fueron alimentados, estimulados desde Estados Unidos, ¿no? Sí. Financieramente incluso. Y esos son evidentemente uno de los factores de esta crisis o de esta baja de los precios del petróleo, ¿no? Pero es incomprensible lo siguiente. Esa caída de los precios del petróleo no solamente afecta a Venezuela, a Rusia, claro. Afecta también a Arabia Saudita. Hay una información de que el presupuesto del 2015 de Arabia Saudita está calculado en $80 el barril, ¿no? Ese barril se está vendiendo en este momento por debajo de 40, ¿no? Es decir, que van a tener un déficit presupuestario de casi $40.000 millones, ¿no? Lo cual obligaría a hacer reducciones del gasto en ese país. Sí, y yo creo que... Ahora, sí, perdona. Pero ¿qué intuyes tú que está pasando? ¿Por qué Arabia Saudita no defiende los precios del petróleo? Bueno, en primer lugar, Arabia Saudita fue un factor fundamental en la baja de los precios del petróleo, porque la producción de ellos pues, está muy por encima de los otros países. Eso seguramente se fue convenido con los Estados Unidos, con el gobierno norteamericano, a cambio de que esos son interrogantes que se despegarán más adelante. Ahora, los efectos que está teniendo, uno de los cuales es el que tú señalas,
en Arabia Saudita, en su política financiera, en su presupuesto. La crisis que ha venido creando esa baja de los precios, yo creo que va a detenerse y a comenzar la recuperación, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, el tracking ha tenido la pérdida de una de las empresas, creo que son 50.000 millones de dólares que perdió por explotar el petróleo en las rocas, bueno, como se ha dicho. Fracturando la roca. Sí, y eso da la impresión de que tiene muy corta vida esa forma, ese sistema de explotar el petróleo, porque es un petróleo carísimo independientemente de los efectos negativos que crea la naturaleza. De manera que parece inevitable que en tiempos más pronto que lejano debe comenzar la recuperación de los precios. Mira, ya hablamos un poco de la conjuntura mediática, ¿no? Ahora, yo quiero que hagamos una pausa y que al regreso toquemos el tema ya de la situación económica, desabastecimiento.